Seguimos adelante con Entre Líneas. Entre 2007 y 2010 fue subdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. En algún momento declaró que había comisarios políticos en el entorno del presidente de la República que trancaban fundamentalmente la reforma del Estado. Parece que se aburrió de pedirle audiencias al presidente de la República y se terminó yendo del Frente Amplio y se ha incorporado ahora al Partido Independiente. Es doctor en Ciencias Políticas. Doctor Conrado Ramos, buenas noches, gracias por acompañarnos. Encantado de estar acá. Tal vez un técnico defraudado por la gestión actual del Frente Amplio. ¿Por qué el Partido Independiente, doctor? Bueno, yo publiqué una misiva tratando de explicar un poco las razones de mi alejamiento y mi incorporación pública al Partido Independiente. En primer lugar porque yo considero que es un proyecto de izquierda y creo que es una reafirmación de mis convicciones de izquierda socialdemócrata liberal, y traté de explicar un poco de qué se trataba eso, ¿no? Yo recién escuchaba a Daniel Martínez, ¿no? Explicando un poco en qué consistió el cambio de enfoque del Frente Amplio cuando llega al poder en cuanto al rediseño de la matriz productiva, y yo concuerdo con eso. También creo que tiene que haber una redensificación de la matriz de protección social para un estado de bienestar uruguayo que ya no atacaba las nuevas vulnerabilidades, donde está la infantilización de la pobreza, madres solteras, y creo que hubo que pegar un cambio de enfoque en ese tipo, entonces articular mejor las políticas sociales con una matriz productiva, creyendo en un rol determinado del Estado, un rol fuerte en crear programas e instituciones que apoyen el desarrollo productivo, sobre todo en cadenas generadoras de valor y donde podría haber margen para incorporación de tecnología, valor agregado. Yo creo que eso es un discurso hoy que te diría que es hasta hegemónico, ese discurso que instauró esta izquierda. Y creo que el Partido Independiente en ese sentido tiene ese legado de izquierda socialdemocrática. ¿Cuál es la diferencia y dónde consistirían algunos matices que yo veo con respecto y recién tú también hacías reflexiones en cuanto al uso del poder, al ejercicio del poder que desgasta? Yo creo que algunos matices tienen que ver con definirse claramente en convicciones no corporativas. Las corporaciones de por sí no son malas, pueden ser buenas. Lo que es malo es el uso público y particularista de bienes públicos por las corporaciones. ¿Qué ha pasado de un tiempo a esta parte? Yo creo que en el fenómeno de educación, en salud, yo soy partidario del Sistema Nacional Integrado de Salud, pero creo que también hay apropiaciones corporativas ahí. Y en empresas públicas me ha tocado también lidiar y con sindicatos públicos, bueno, ADEOM es un caso típico, pero en muchas otras apropiaciones, te diría hasta son privadas de bienes públicos por fuerzas corporativas. Lo que no quiere decir no creer en los acuerdos neocorporativos entre capital y trabajo y creer en las negociaciones colectivas. Yo creo que eso fue un muy buen avance, que quizás hay que mejorar el instrumento, hay que mejorarlo. Pero una cosa es distinguir entre una apropiación corporativa a decir no a las corporaciones. ¿Un poquitito más de tecnocracia en el sistema hace falta? Bueno, cuando uno dice tecnocracia se suele pensar de que se está negando la política. Yo creo en la primacía de la política y sobre todo la política en cuanto a intercambio de argumentos y llegar a toma de decisiones políticas a partir de intercambio. En ese sentido creo en la primacía de la política. Y creo también que las decisiones técnicas tienen en el fondo un componente político muy fuerte y no que hay que creer que el managerialismo, se le dice, como que el management, la gestión va a ser la solución para todos los problemas del sector público. Muchos de ellos tienen una raíz política y la van a seguir teniendo. Ahora, ¿dónde se traza la línea entre el dominio político de la maquinaria administrativa y la profesionalización de la gestión pública? Creo que siempre es una línea dudosa, pero en algún lado hay que hacer un esfuerzo por trazarla. ¿Y en ese sentido lo defraudó la gestión Mujica en cuanto a la profesionalización, por ejemplo, en el ámbito público? Sí, pero además creo que el Frente Amplio tiene problemas en instalar el sistema de partidos en Uruguay tiene un problema tradicional en instalar este debate, es decir, hasta dónde el servicio civil en Uruguay no ha sido una institución precisamente privilegiada, ¿no? O que goce con una relativa autonomía importante como en otros servicios civiles en el mundo. Entonces, y esto habla también
de por qué el tema del funcionario público y el debate, que todo el mundo parece que fuera un partido de fútbol, ¿no? Entre quienes están a favor de una cosa u otra y todo el mundo toma partido por este tema. Y bueno, creo que es sintomático de un debate que se debe al país, que tiene que ver cuál es el rol que juega la administración pública y los funcionarios públicos, en qué consiste la relativa autonomía que tienen que tener y una profesionalización, y hasta dónde debe llegar la política y el comando político a través de designaciones políticas en la maquinaria ejecutiva. ¿Cómo define la gestión de Mujica o la gestión del Frente Amplio en este segundo periodo? Con luces y sombras, es decir, yo creo que se han podido avanzar en algunas de los fundamentos que te decía de este nuevo modelo. Podría citar a contrasensu, yo diría, yo no soy un crítico fuerte del Ministerio del Interior. Yo creo que el Ministerio del Interior está haciendo esfuerzos denodados por combatir el corporativismo policial, y conozco a Bonomi como a Vázquez, al perro Vázquez, y sé que tienen capacidad de gestión. Yo fui crítico al principio del alejamiento de Paternine y lo que pasó un poco con el observatorio, pero sé que están haciendo esfuerzos, se trabaja mucho y lo diría como una luz. Veo sombras también, o sea, podría también decir el esfuerzo que está haciendo el Ministerio de Industria. El Ministerio de Industria yo creo que ha formado un equipo sólido, consistente, y se viene avanzando en reforzamiento de planes e instituciones para el desarrollo productivo en determinadas cadenas, continuando también, me parece de alguna manera, algo que habíamos empezado en OPP, que era Uruguay 2030 y la identificación de cadenas productivas. ¿Y las sombras? Las sombras considero poca capacidad de gestión en términos generales, no seguimiento de una agenda de prioridades presidenciales con claridad, tiene que haber un relato hacia dónde va el país y cuáles son las prioridades presidenciales, y para eso hay que tener capacidad de gestión para poder hacer eso. Entonces creo que ahí ha faltado, ahora ya estamos de fase a la última rendición de cuentas, donde se puede, donde va a haber que tener un manejo muy prudente fiscal, pero además es donde se terminan las capacidades y la posibilidad de hacer gastos. Y si uno tuviera que repasar, bueno, creo que Darwin Desbocati preguntamos cuáles son los las principales productos de este gobierno, y no puede ser que dejé 3 paquetitos atados para la vez que viene, que no se va a ver el gasto ahora, son paquetes que ya venían de la administración anterior. Está bien, se ha seguido trabajando en esta línea, pero no puede ser que el legado de una administración sean 3 paquetitos para el futuro. ¿Usted en algún momento, doctor, le advirtió al titular de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto que el organismo no estaba para generar tributos y crear tributos? No he tenido ni siquiera la oportunidad de tener ese tipo de discusiones cuando estuve. O sea, ¿Ni siquiera la posibilidad del diálogo en ese sentido? No había posibilidad de diálogos, porque el presidente había hecho una clara distinción de funciones. Entonces yo tenía que estar encargado un poco de los temas de reforma de Estado, y el director iba a estar más encargado de los temas de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Bueno, a mí me hubiera gustado estar también para seguir participando, pero era una decisión del presidente y había que respetarla. Lo que sucede es que no pude hacer ni una cosa ni la otra, y tuve que dar un paso al costado. ¿Es cierto que se cansó de pedirle audiencias al presidente? Sí. ¿Nunca respondió Mujica? No, en los últimos tiempos. La última vez que yo lo vi fue una reunión con él en Anchorena, donde me trató muy bien, fui solo, para discutir temas de reforma de Estado. Después nunca más conseguí una audiencia. Yo creo que en ese sentido la Oficina de Planeamiento y Presupuesto habría que rediscutir los roles de cuáles son las agencias centrales. Ahora, discúlpeme, doctor, ¿cree que eso fue consecuencia de haber declarado aquel famoso tema de los comisarios políticos del entorno del presidente? No, yo cuando pedí audiencias al presidente estaba todavía trabajando como subdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. No, fue mucho antes. Yo en esa época no había hecho ese tipo de declaraciones. Ese tipo de declaraciones vino después, como consecuencia también de problemas que he tenido de persecución en temas laborales de mi vida privada, y de sentir también y de escuchar a mucha otra gente. Creo que se contagió un clima de miedo entre
los funcionarios y los cargos políticos dentro de la fuerza de gobierno. ¿Cómo es eso? Discúlpeme, ¿la persecución ha tenido persecución después de manifestar estas diferencias con el gobierno? Sí. El Partido Independiente denunció lo que pasó en el INAU. Sí, a usted lo vetaron como asesor del INAU. A ese tipo de cosas me refiero. Estas son persecuciones políticas de no dejar trabajar a la gente con contratos privados en su vida laboral como consultor debido a que se tienen distintas opiniones políticas. También me pasó en la DGI, que venía trabajando. Pero venía trabajando con la DGI y le cortaron asesorando a la DGI en montar un nuevo sistema de evaluación para los directores de división de la DGI. Interesantísimo, un sistema donde se pensaba articular indicadores duros de productos, porque ellos tienen una planificación estratégica muy avanzada, con indicadores más blandos de competencias. ¿Y dejaron de lado ese emprendimiento y le dieron una explicación? De lado que habían recibido presiones desde la presidencia. ¿Quién se lo dijo eso? El propio director de la DGI. ¿Ferrey le dijo que había recibido presiones para dejarlo a un lado usted? Lógicamente. Sí, pasó así. Ahora, estas cosas creo que ni siquiera vale la pena seguir. ¿Y por qué, discúlpeme, por qué no lo hizo público en ese momento? ¿Cuándo fue esto? Yo lo hice público, lo publiqué en la diaria. No hice una denuncia. ¿Por qué? Porque es muy difícil comprobar. Yo tenía un contrato que estaba para ser firmado en presidencia y no se firmó ese contrato. Entonces trabajé y nunca llegué a cobrar. Entonces hay que demostrar que intercambios de mails, habría que hacer un proceso de litigio judicial en el que no quise embarcarme. Es más, creo que en este momento yo, lo digo públicamente, lo digo además para que estas cosas no vuelvan a ocurrir. No responde a la buena tradición de los partidos políticos en Uruguay, no es un estilo de hacer política que se debería seguir, y creo mucho más provechoso, en vez de yo seguir insistiendo y victimizándome por una denuncia determinada, de hacer propuestas más concretas y decir qué temas me parece que se deberían instalar, por qué no se instalan, cuáles son los problemas que tienen los sistemas de partidos en Uruguay para instalar algunos temas que tienen que ver con el patronazgo político, clientelismo, y que son problemas que están instalados, son parte de la sociedad uruguaya. Bien, le hago las dos últimas. La primera, ¿habló en algún momento con Tabaré Vázquez de esto, después que se va usted? Porque de alguna manera usted también era hombre de confianza del doctor Vázquez. Sí, pero no ha hablado con él. Tampoco él lo ha llamado a usted. No, tampoco. Bien. La última, ¿usted llega al Partido Independiente eventualmente para ser candidato, por qué no, eventualmente a algún cargo electivo, o para apoyar desde lo técnico? No, para apoyar, en realidad desde lo técnico y político. En el sentido de poder ser parte de un grupo y tomador de decisiones. Hoy voy a estar por primera vez en la reunión del Comité Ejecutivo del Partido Independiente. Eso es lo que me entusiasma más. No pienso en candidaturas, es decir, yo tengo una dedicación total en la Universidad de la República y estoy muy contento con mi actividad académica. Me gusta sí poder debatir, poder hacer intercambio de ideas y poder en algún partido político del Uruguay, en este caso en el Partido Independiente, que se me ofreció muy buen espacio de trabajo y dentro de un proyecto que lo considero que es coherente con la trayectoria que he venido teniendo, poder influir políticamente. Creo que no separo tanto entre lo técnico, creo que desde lo técnico y con la experiencia política puedo ejercer actividad política, pero no vinculada a candidaturas. Doctor, gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes, me sentí muy bien. Muy bien. Nos decía Daniel Rodríguez que nos iba a informar a propósito de lo que sucedió en el Consejo de Ministros del día de hoy, entre otras cosas vinculado al Ministerio de Vivienda. A ver, Daniel, contanos. Bien, precisamente el ministro Beltrame habló sobre medidas que se van a tomar para mejorar la situación en la cuenca del río Santa Lucía. El gobierno admite que hay un problema, ¿verdad? Y por lo tanto se va a trabajar, por ejemplo, en el control de los vertidos industriales, también el control de los vertidos domésticos. Se va a prohibir en algunos casos el engorde de ganado en algunas zonas aledañas a la cuenca, obligar al tratamiento de efluentes de los tambos y también mejorar los monitoreos. Todo esto para evitar situaciones como las registradas meses atrás con el mal gusto y el mal olor del agua
de OCE. No se habló, por ejemplo, del dragado de Santa Lucía, polémica que instaló públicamente el ministro Fernández Huidobro cuando dijo que era necesario hacerlo. Exacto. Ni tampoco sobre los efectos que tiene el tratamiento propiamente dicho de OCE en algunas partes, como por ejemplo el Canelón Chico. De eso no se habló entre las medidas que se mencionaron públicamente, pero lo cierto es que el gobierno admite que hay un problema y se van a tomar medidas para buscar mejorar la calidad del agua que es de la cual OCE provee a toda la zona metropolitana. Bien. Es una cuestión básica, sin duda, para la vida del país. Reunión del Consejo de Ministros que sucedió este lunes en horas de la mañana, donde también, según lo que nos decía Daniel, se habló de la extranjerización de la tierra. Sí, se vuelve a la carga sobre un tema que ya en el gobierno pasado se había tocado. En su momento, en el gobierno anterior, el de Vázquez, se habló de crear una ley para evitar vender tierras en la zona fronteriza a extranjeros. Bueno, ahora lo que se hace de parte del gobierno es tomar un proyecto de Hermes Toledo del Partido Socialista para evitar que estados extranjeros compren tierras, un fenómeno que ocurre, por ejemplo, en África muchísimo con China. Y bueno, se quiere evitar que esto pase en Uruguay, que no se puedan vender tierras a estados extranjeros. También el gobierno quiere hacer un relevamiento con diferentes agentes inmobiliarios para cruzar datos y ver qué porcentaje de tierra es propiedad de uruguayos y qué porcentaje de tierra es propiedad de extranjeros. Y hay otra medida, además, que se quiere tomar con las AFAP, que es estimularlas a que inviertan en tierras. Claro, acá es un tema delicado, siempre se habla de la posibilidad. Las AFAP tienen mucha plata, ustedes lo saben, pero es plata a los trabajadores y hay que ser muy cuidadoso, el riesgo es muy importante, según dicen los administradores, y por eso siempre está en stand-by. Ahora se vuelve a la carga sobre esto. Sí, Homero Guerrero, el secretario de Presidencia, explicaba hoy en el Consejo de Ministros que hay muchos fondos de inversión extranjeros que pueden tener la compra de tierras como un negocio interesante. Bueno, se busca tener también la posibilidad que las AFAP compren, hacer un estímulo fiscal para ello y también que participen en un fideicomiso que permita a Colonización también tener más recursos para comprar tierras y hacer su trabajo justamente de insertar colonos en diferentes puntos del país. Todo esto como una estrategia que busca justamente controlar la extranjerización y, como decíamos, evitar la venta de estados extranjeros. Bueno, y más allá de los matices entre desarrollo social y economía y finanzas, ¿el economista Olesker dio algún detalle más sobre las famosas 7 zonas, no? Sí, el plan 7 zonas está diseñado, se va a ir presentando en cada una de las 7 zonas de forma diferente, incluso se habló de, como forma particular, ferias sociales para presentar este trabajo que lo que busca es tratar de evitar que la reducción de la pobreza vuelva a tener un incremento y consolidar lo que ha sido hasta ahora este logro, según explicaba el propio Olesker, donde actualmente hay unas 400.000 personas en situación de pobreza. ¿Alguna medida concreta ya? Sí, por ejemplo, entre las medidas de convivencia y seguridad que se habían anunciado el año pasado estaba el de jóvenes mediadores. Sí. Para mejorar las cuestiones de convivencia en algunas zonas. Bueno, se va a empezar en esas 7 zonas con jóvenes estudiantes de UTU y también de liceos. Además, se va a aumentar los recursos humanos, esto es un anuncio hecho por el gobierno, justamente en estos barrios. También se van a dar bonos para hogares, sobre todo monoparentales, a efectos de poder tener guarderías, inclusive el transporte, por lo menos con guarderías privadas para aquellos hogares que no tienen todavía posibilidad de ingresar un CAIF. ¿Por qué? Porque mientras tanto se va a estar desarrollando o aumentando la capacidad, mejor dicho, de los CAIF en estas 7 zonas. Hasta ahora no se va a lograr de un momento a otro, esto lo dijo Olesker, fue muy claro, no va a ser algo rápido y por eso se busca estos bonos, 200 bonos este año y 400 el año que viene para lograr justamente parte de lo que es esta idea de las 7 zonas, ¿verdad? El sistema de cuidados. Poder darle a aquellas familias, por ejemplo, familias con mujeres jefas de hogar, la posibilidad de que estén sus hijos en una guardería, que los puedan cuidar y ellas salir a trabajar, porque es un problema que hay, que es el empleo femenino, aquellas mujeres que no pueden trabajar por tener que cuidar a sus hijos. Y otro tema, Alfredo, es la policía comunitaria, que es parte de estas 7 zonas. ¿Cómo juega la policía en esto? Policía comunitaria para mejorar la convivencia, evitar conflictos entre las personas del mismo barrio y también trabajo de inteligencia para trabajar contra el crimen organizado y contra la venta de drogas, porque justamente en estos 7 barrios, que los repasamos rápidamente, sí. Marconi, Chacarita, Tres Ombúes, Ituzaingó, Vistalinda, Obelisco, Villamañón, esto en Canelones, uno de los temas que se ha identificado, además de los problemas de salud, de educación, de vivienda, de pobreza, es también seguridad y convivencia. Bueno, y en el final, muy brevemente, también se anunciaron algunas novedades para las próximas horas, por ejemplo, la terminal regasificadora, ¿no? Entre otras cosas. Mañana el presidente Mujica y el ministro Kramerman van a anunciar más detalles de la regasificadora y seguramente se pueda conocer ya la oferta final por este emprendimiento. Se envía la ley de telecomunicaciones al Parlamento en unos días. Y otra cosa que me llamó la atención, el Ministerio de Turismo y Deporte firmó un convenio con la AUF y ONFI, la Organización de Fútbol Infantil, para que haya un porcentaje de los pases de los jugadores profesionales que vaya a la ONFI, a la liga de la cual salió el jugador y al club que formó en Baby Fútbol al jugador.
Hay que ver después cuánta plata queda, porque recordemos que las transferencias de jugadores, hay muchas partes que se quedan con algo, ¿verdad? Pero bueno, es una medida que se ha anunciado hoy también en el Consejo de Ministros. Tiene varios eslabones esa cadena. Bueno, hacemos la última pausa. Tras la misma conversamos con el economista Aldo Lema a propósito de lo que está pasando en la República Argentina y las repercusiones que puede tener aquí en nuestro país. Enseguida volvemos.